continuando lo que decía el licenciado Luna, realmente tuve oportunidad de estar en el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona y reconocen al Garrahan como uno de los mejores hospitales del mundo desde la pediatría, gracias. Uno de los mejores hospitales pediátricos del mundo, y la verdad que yo nunca fui staff ni trabajé en el Garrahan, pero me sentí parte solo por ser argentino, así que realmente así fue. Les voy a contar más o menos cómo empezó la historia de telemedicina en una organización como la nuestra, hablo de la de OSDE, y cómo terminamos formando ACTRA. Ahí debo apuntar. Hace 4 o 5 años, ya los años pasan cada vez más rápido, ¿no? Estábamos con un equipo de trabajo, como dijo la persona que me presentó, yo tenía a cargo lo que era la parte médica de filiales, a partir de este año estoy en relaciones institucionales, y estábamos viendo un análisis comercial, si se quiere, de un avance de nuestra competencia son las otras prepagas, ni más ni menos, que ellos ofrecen cosas que nosotros no teníamos y que estábamos dispuestos a no tener. Por ejemplo, una RT o una compañía de seguros, etcétera, etcétera. Y teníamos que empezar a buscar productos que sean seductores para nuestros clientes, que permitan retenerlos y fidelizarlos. Y ahí en una tormenta de ideas aparece el tema de la telemedicina, que hasta ese momento no lo teníamos, y basándonos en que en la realidad de nuestro país. Nuestro país tiene características que le son bastante propias. Seguramente muchos de los que están acá ya alguna vez me lo escucharon, les pido disculpas, hagan como que no se durmieron, pero no importa. 2.780.000 kilómetros cuadrados con una población a último censo de 40 millones de habitantes. Esto da una densidad de 15 habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos una organización nacional que tenemos presencia en todo el país, o sea que nos toca estas mismas características. Y cuando uno dice 15 habitantes por kilómetro cuadrado, tiene que partir de la base que en esta ciudad hay 23.000 en un kilómetro cuadrado. Por lo tanto, tiene que haber muchas zonas donde hay un solo habitante por kilómetro cuadrado. Y llegar con calidad y con prestaciones médicas empieza a hacerse un poco más complicado. Y también notábamos que teníamos problemas tanto de la demanda, mal acceso a la tecnología, provocado por estas características sociodemográficas. Aumento de la edad poblacional, no sé dónde toqué obsolescencia, o sea, problemas tanto en la oferta como en la demanda. Deterioro en los procesos de aprendizaje, escasez de subespecialidades y concentración de la demanda. Respecto de la edad poblacional, esto es un problema serio, muy serio, que le pasa al mundo y también a nosotros. Porque ¿vieron? Las cosas buenas que le pasan al mundo a nosotros a veces no nos pasa, pero las malas siempre nos pasan. Entonces, ¿qué es el envejecimiento de la población? Lo que genera mayor cantidad de enfermedades crónicas, especialmente enfermedades no transmisibles, y esto redunda también en mayores costos. ¿Qué tiene que ver con la telemedicina? Ahora lo vamos a ver en los próximos. Para que tengan una idea, en el año 1950 la población mayor de 65 años eran 2 de cada 10. Mejor dicho, era el 4%, 2 de cada 10 en relación a los menores de 5 años. Se calcula que en el 2050 va a ser 21 cada 10. Entonces esto es un problema porque vamos a tener gente mayor con enfermedades crónicas y que van a estar solos. Y además de estar solos, quizás hasta vamos a tener gente con 100 años o más con enfermedad de Alzheimer, con hijos de 80 años con enfermedad de Alzheimer. Y esto es un problema serio, que el mundo no sabe todavía cómo lo va a resolver con las herramientas actuales. Entonces, además nuestra oferta, si alguien sabe el número, no sabemos cuántos médicos tenemos en la Argentina. ¿Cuántos médicos reales? Tenemos dobles matriculaciones, tenemos médicos como el caso mío, que soy médico pero no ejerzo de médico, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil saber, nos faltan especialistas, se concentran los servicios en las grandes ciudades y faltan incentivos para que los médicos se instalen en lugares donde realmente se necesitan. Todo esto era un cóctel casi explosivo que se discutió en aquella reunión que yo les decía, donde definimos empezar a trabajar en telemedicina. Esto, digo, para que tengan una idea, más o menos la evolución de la tecnología asociada a la medicina. En el año 1830 aparece la electricidad. En el 35 la telegrafía, en el 70 la telefonía, ya en el siglo XX a principios la televisión, después empiezan las transmisiones satelitales, ya en la época cuando llegamos a la Luna, hasta el Internet que aparece a fines del siglo XX.
De una punta a la otra pasaron 160 años. La medicina tiene, de Hipócrates, que es del año 300 a.C., estoy hablando de la medicina occidental, ni me meto en la oriental, o sea, que tuvimos 2100 años de hacer medicina sin electricidad. Y yo digo que la misma discusión que estamos teniendo ahora con la telemedicina, imagínense cuando por primera vez conectaron a 220 a un paciente. Y hoy sería impensado hacer medicina sin electricidad. Creo que es una discusión que tenemos que hacer, que tenemos que dar, pero que seguramente esta charla, este congreso, esta jornada, no va a tener razón de ser dentro de unos años porque la telemedicina se va a incorporar como una forma más de acceso y como una herramienta más a la práctica médica cotidiana. Insisto, 2100 años sin electricidad y en 160 años pasamos de la electricidad a lo que tenemos actualmente. Bien, entonces sabíamos que cuando uno desarrolla una herramienta de telemedicina, hay barreras para superar. Las regulatorias, las culturales, profesionales, económicas, presupuestarias y tecnológicas. De todas esas se superan fácilmente. La más difícil es la cultural. Es muy difícil, y después les voy a contar algunas anécdotas o algunos números para que se den cuenta que la más difícil de las barreras a vencer siempre es la cultural. ¿Cuáles son las cualidades entonces de la telemedicina? Nos da accesibilidad, vence barreras geográficas, disminuye desplazamientos innecesarios, detección precoz de patologías, optimiza recursos, previene errores médicos y acelera procesos de conocimiento. Eso en la jerga se llama calidad médica. O sea, es una herramienta que mejora la calidad médica, siempre y cuando complemente a la atención clásica y que no la reemplace. En ningún momento la telemedicina puede reemplazar ni la actividad ni la presencia del médico. Estamos diciendo que es una forma más de llegar a donde de otra manera no se llega, en tiempo o en espacio. O sea, yo puede ser que no llegue a un lugar porque el tiempo no me da, o puede ser que no llegue porque el espacio no me lo permite. Se puede aplicar tanto para... No, hay cosas que las voy a pasar rápido, ya las dijeron, porque no es solamente una videoconsulta. Un dron que lleva un cardiodesfibrilador también es telemedicina y un Da Vinci que hace una cirugía robótica también es telemedicina. Es todo aquello que no se resuelve presencialmente, tanto para el diagnóstico, para el tratamiento, como para la educación. Entonces, a manera, si se quiere, académica, la dividimos en teleasistencia, toda vez que de un lado hay un médico y de otro lado puede haber un paciente, otro médico o un agente de salud, en el cual puedan intercambiar y tomar decisiones. Pero también hay todo un gran campo de la telemedicina que tiene que ver exactamente a la inversa, que es el monitoreo. Esto tiene relación con la edad, cuando hablamos del aumento de la edad poblacional. Gente que está sola o que tiene algún tipo de vulnerabilidad, sean enfermos crónicos, amputados, discapacitados, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de vulnerabilidades, que son enfermos que aparte viven más tiempo y gracias a los avances de la medicina, requieren tener algún tipo de monitoreo online para que cualquier alarma que ocurra pueda ser asistido rápidamente. Todo el campo del telemonitoreo es el más, si se quiere, todavía estamos más lejos porque es el más difícil de definir, pero también forma parte de lo que es la telemedicina. Y por último, que ya lo dijeron, que tiene que ver con la teleeducación, el licenciado lo contaba muy bien, del Garrahan, lo que es el telementoring, el coaching y el uso de simuladores. Desde teleasistencia, la experiencia nuestra, nosotros desarrollamos una unidad en OSDE que se llama la Unidad de Asistencia Remota, que da atención no programada a sitios remotos, 7×24, optimiza tiempos y recursos, mejora la calidad de atención, genera procesos de aprendizaje, otorga seguridad médica, da atención psiquiátrica y es escalable a nivel nacional. ¿Por qué decimos de atención psiquiátrica? Porque esto empezó siendo para empresas que están en situación de hostilidad geográfica o climática, y que están generalmente aisladas del resto de la población. Entonces son gente que por ahí llegan al emprendimiento un día y vuelven 14 días después, entonces es muy común que se desarrollen síndromes de burnout en estos empleados. Y se atienden todos los pacientes, o sea, sean afiliados de OSDE o no, eso quiero que quede claro también. ¿Cuáles son las ventajas? Creo que esto repite un poco lo que dije recién, lo voy a pasar rápido, para atrás. Perdón.
Otros servicios, entonces, una vez que desarrollamos la unidad de asistencia remota, generamos programas de segunda opinión que evita que un paciente que vive en la Patagonia tenga que consultar al médico que lo está atendiendo, el médico generalista que lo atiende en la Patagonia o en la Puna, puede hacer una primera, segunda opinión con un especialista que vive en Buenos Aires, Córdoba o en el lugar que esté y no tenga que movilizarse. Y después el desarrollo de las videoconsultas, que eso es un poco más nuevo hacia acá. El telemonitoreo, como decía, lo más importante es seleccionar el grupo de estudio, detectar cuál es su vulnerabilidad, definir el abordaje, establecer la estrategia de adherencia, marcar objetivos y que debe ser costo eficiente. ¿Por qué decimos esto? Esto, el que quiera ahondar en el tema, una de las compañías que más lo desarrolló es Kaiser Permanente, es una compañía de seguros de Estados Unidos que tiene millones y millones de personas bajo su control y que más desarrolló el monitoreo de enfermos crónicos. El secreto del éxito de un monitoreo de pacientes crónicos es determinar a qué pacientes tengo que monitorear, porque el peligro que corro habitualmente es monitorear gente de más y termina no siendo costo efectivo. Y en esa pirámide, la cúpula de esa pirámide, ¿cuál será la luz de esta? Una de estas, no sé cuál. El de abajo debe ser. La cúpula esa de la pirámide es realmente ese 5% de la población que merece el seguimiento personalizado y monitoreado y es aquel donde más efectivo se hace el telemonitoreo. Esta es la clave de éxito de cualquier sistema de telemonitoreo. Para eso se utilizan dispositivos en los smartphones, en los tablets, que detectan signos vitales, o bien dispositivos que se portan, llamados wearables, que también registran y transmiten cambios en los signos vitales de los pacientes. Y en teleeducación, bueno, ya lo dijimos, mentoring, coaching y simuladores. Voy rápido porque ya lo dijeron, pero atado a todo esto, no es solamente conectar un médico o un agente de salud a otra persona. Hay todo un desarrollo, que esto el doctor Plazotta lo explicó muy bien, el Hospital Italiano es bastante pionero en esto, que tiene que ver con historia clínica digital, receta electrónica, conectividad, monitores multiparamétricos y portabilidad de datos. Para eso entendíamos que no podíamos ir aisladamente y como muchas empresas estaban, hablo del ámbito privado, muchas empresas estaban desarrollando herramientas de telemedicina, creo que pensamos que era oportuno crear una asociación civil que reúna a todas estas empresas. Y así nació la Asociación Civil de Telemedicina, que es ACTRA, con todas esas empresas. Estas son las fundadoras. Lo dejo un rato para que los vean, así no las nombro. Y después se sumaron, nosotros tenemos la presidencia, pero se sumaron Vital, Hospital Italiano, Británico, Mater Dei, Estambulian, Fundación Leven, Sancor Salud, IPF y Hospital Austral. Esas son las 22 entidades que hoy conforman ACTRA. ¿Para qué? Para tratar de trabajar en la regulación de la actividad. Ustedes han escuchado acá opiniones diversas y creo que hay un poco de grises en el asunto. La telemedicina tiene que generar dos tipos de seguridades. La seguridad del paciente que se le está dando la prestación correspondiente y la seguridad jurídica de la entidad que la ejerce. O hasta que no se definan bien esas, vamos a estar en algún tipo de gris que la verdad no conviene correr ese riesgo, ¿no? Pero también difundir la actividad, hacer docencia, tener representación, trabajar en la investigación y darle marco institucional a la actividad de la telemedicina. El cuerpo normativo, si van a leer todas las leyes que puedan haber afectado la actividad, arrancamos con el ejercicio. La ley del ejercicio profesional de la medicina es del año 1967, para que tengan una idea. Y obviamente dice que la atención debe ser presencial, pero insisto, el hombre no había llegado a la luna todavía cuando se dictó esta ley. Está la ley de los derechos del paciente, la creación de la ANMAT, la historia clínica informatizada y lo último que es la resolución de Estrategia Nacional de Salud Digital, el doctor López Osornio, Emiliano, que está por ahí atrás, que han trabajado mucho en la secretaría del doctor Luis Jiménez. ¿Cuáles son los caminos posibles? Quizá modificar la ley de ejercicio profesional, regular la actividad desde el Ministerio de Salud, promulgar una ley de telemedicina de telesalud, alcanzar una gran ley de salud digital que englobe la actividad, proteger la actividad de alguna manera, no sabemos. Pero lo que no podemos hacer es evitar que esto venga. Porque mientras nosotros estamos discutiendo la telemedicina, el mundo ya camina por otros lados. En el mundo ya se utiliza la realidad virtual, se utiliza la realidad aumentada, la inteligencia artificial, las impresoras 3D,
las geolocalizaciones por la tecnología GPS, la ingeniería genética, la nanotecnología, traductores, robótica, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos discutiendo los alcances de la telemedicina. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La jurisdiccionalidad, los seguros, porque no está claro dónde se hace, cuál es la jurisdicción de una práctica que se hace a distancia. Los seguros de malapraxis, ya las compañías de seguros están taxativamente diciendo que están cubiertas las prácticas de telemedicina. El ejercicio profesional y la matriculación es otro tema, la habilitación, tanto de los lugares donde se atiende, los lugares virtuales hablo, y también de la aparatología, definir los estándares de calidad, la relación con los gremios, que lo han escuchado acá, que yo creo que es un tema importante. Quiero aclarar que ninguna de las empresas que forman ACTRA pensaron en algún momento reemplazar la actividad médica. Esto quiero dejarlo muy en claro. De hecho, somos médicos la mayoría. Y el arancelamiento, obviamente, creemos que es como toda prestación médica, debe ser remunerada. Y si las barreras han sido para ser superadas, los límites son para ser respetados. Y el único límite realmente que uno encuentra en esto es el límite ético. Como en la práctica presencial, lo decía Fernando antes, los límites a la prestación es lo mismo que yo me impongo cuando atiendo a un paciente en forma presencial. Cuando yo creo que ya la realidad me superó, tengo que pedir ayuda a otro lado, y lo mismo pasa con una teleconsulta. Impacto en las organizaciones de salud, que era el título de la charla. ¿Qué nos da las herramientas de telemedicina? Accesibilidad, llegar a más lugares que antes no se llegaba, agilidad, llegar más rápido de lo que se llegaba, y le voy a contar algunas anécdotas. Llegar con mejor calidad, poder capacitar a distancia sin que ese médico que vive tan lejos tenga que recurrir a otro lugar, dejar su lugar de trabajo, puede capacitarse a distancia. Sustentabilidad ambiental. ¿Y esto qué tiene que ver? Les doy un ejemplo. Nosotros llevamos hechas, les voy a dar algunos números. Son números grandes porque tenemos 2 millones de afiliados. Entonces, llevamos hechas casi 1.300 atenciones a través de la unidad de asistencia remota. Y le voy a dar 2 casos paradigmáticos. Uno, un paciente que tenía el lugar se llama el Salar del Hombre Muerto. Ya el título del lugar ya da miedo, ¿no? Queda a 4.000 metros de altura, en la puna de Atacama, entre Salta y Catamarca, y hay un emprendimiento minero multinacional que extrae litio. Y ahí hay una minera que tiene afiliados a OSDE. Un paciente tenía una hernia atascada, se lo pudo monitorear, se armó la logística de derivación, y cuando llegó al llano, digamos, ya estaba todo el equipo quirúrgico esperándolo para operar. Distinto hubiese sido si arrancaba, primero lo sacábamos y después empezábamos el proceso de diagnóstico. Uno. Otro caso, si se quiere dramático, un paciente hace una hemorragia intracerebral y entra en muerte cerebral. Lo sostienen y llega, mejor dicho, muerte cerebral, pues, está a horas el lugar de un sitio de internación. Y el paciente obviamente falleció, pero se pudo lograr que sea 7 veces donante. Y eso también forma parte de la medicina. Entonces, yo creo que esto es darle más en lugar donde no había. No es reemplazar algo que ya había por otra cosa. Le estamos dando algo que no había. Nosotros llevamos hecha, ¿por qué hablo de sustentabilidad ambiental? Nosotros llevamos hecha 30.000 videoconsultas. Repito, 30.000 videoconsultas. Nosotros en épocas pico a veces tenemos 15.000, 17.000 llamadas por día, solo acá en la ciudad de Buenos Aires. El secreto de la videoconsulta es el triage, saber determinar bien cuál es aquella consulta y que además está preparado todo. Hoy por hoy, hablo de una consulta de baja complejidad, como son las que son pasibles de esto. Hoy tiene una demora que está entre las 2 y las 3 horas para que cuando una persona pide un médico a domicilio, se cumpla y ese médico llegue. Mientras no se da de baja ese despacho y se le ofrece ser atendido. Ya la gente empezó a tener confianza, empezó a mejorar y se llegaron a las 30.000 consultas. Con altísimo 99% de calificación positiva y todavía con menos aceptación de la que uno esperaría. 30.000 videoconsultas equivalen a 300.000 kilómetros que ahorraron, con lo cual se ahorraron
66 toneladas de emisión de dióxido de carbono. Esto es un trabajo que vamos a presentar también. ¿Correcto? Ni hablar de los aviones de segunda opinión. Solo con esto, de autos andando por el área metropolitana, se ahorraron 66 toneladas de emisión de dióxido de carbono. Nos da más competitividad, obviamente, porque es un servicio de diferenciación y más seguridad. También hemos logrado hacer una consulta virtual de punta a punta. ¿Qué quiere decir? Habilitamos una línea de WhatsApp para que, en principio, lo están manejando los clientes internos para pedir médico a domicilio, y se hizo el pedido del médico a domicilio por el WhatsApp, se lo atendió por videoconsulta y se le envió la receta electrónica. O sea, de punta a punta se hizo de manera virtual. Y también tenemos un sistema de WhatsApp para sordomudos. Está habilitado para sordomudos, dentro de lo que es la gestión de sustentabilidad. El gran desafío de todo esto no es darle a todos lo mismo, sino el gran desafío no de OSDE, no de la medicina prepaga, de la salud de nuestro país, es darle a cada uno lo que necesita. Darle a cada uno lo mismo sería la igualdad, darle a cada uno lo que necesita es el gráfico de la derecha. Por último, este señor se llama Santos C., tiene 80 años y vive, como dice ahí, en el Salar del Hombre Muerto. Forma parte de una comunidad aborigen que vive ahí arriba. Y el señor tenía una crisis de asma, se metió dentro de la empresa minera, y el señor que está ahí frente al televisor es él, que fue atendido desde acá de Buenos Aires y se pudo resolver su crisis asmática desde acá, porque no había otra forma. Era ahí o era ahí, no había otra manera. Así que hay muchas cosas más que todavía creo que podemos hacer, hay mucho más que se deben hacer y hay muchas cosas más que vamos a hacer. Como decía Schopenhauer, toda verdad atraviesa 3 fases. Primero, es ridiculizada, luego recibe una violenta oposición y tercero, es aceptada como algo evidente. Y cuando el ROC marca exactamente 0, yo le digo muchas gracias.